Por el circuito digital Kiss, periodismo con mucho tacto. Ana Virginia Escobar, en buenas manos. Ha habido problemas técnicos en algunos espacios, en algunos momentos. Ha habido problemas afectados, por ejemplo, por el tema climático que ha afectado el atraque de buques en algunas, digamos, con gasolina, y eso ha afectado la distribución en algunos estados del país. Ahora, han sido en momentos puntuales, ¿no? No ha habido una crisis de escasez de gasolina prolongadísima en el país, como la hubo, por ejemplo, cuando el sabotaje petrolero del año 2002-2003, pero efectivamente hemos tenido problemas de distribución de gasolina, sobre todo en algunos estados. En este momento afectó a la zona centro-occidental, la región centro-occidental del país con mucha fuerza. En estos días tuvimos algunos problemitas aquí en Caracas específicamente, vinculados al tema de que algunos barcos por las vaguadas, etcétera, que vienen del Caribe, no pudieron atracar con tiempo. Bien, escuchábamos a Eduardo Piñate, secretario ejecutivo de la presidencia del PSUV, y ya tenemos en la línea telefónica a José Toro Hardy, exdirector de PDVSA, economista. ¿Cómo está, doctor Toro? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Ana Virginia, qué gusto de estar contigo y con tu público, entre los cuales me cuento yo. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, escuchamos ya la explicación del secretario ejecutivo de la presidencia del PSUV. Ayer también el diputado Diosdado Cabello en Venezolana de Televisión admitió que había un problema con el suministro de gasolina en el país. Ahora, estas causas que da el señor Piñate, ¿son las causas verdaderas? ¿Qué es lo que está detrás de esta situación que estamos viviendo? Antes, el fin de semana, era en el interior del país exclusivamente, pero ya se trasladó acá a la ciudad de Caracas. Bueno, mira, probablemente esas son solamente algunas de las causas, pero parecen haber muchas otras. Sin embargo, la falta de transparencia con la cual el gobierno en general, en particular PDVSA, se refieren a los problemas de la industria, hacen que uno se llene de dudas con respecto a lo que pudiera estar ocurriendo. Por ejemplo, todo el mundo sabe que las refinerías venezolanas en este momento están trabajando muy por debajo de su capacidad instalada. Algunas cifras señalan que están por debajo del 50%, incluso algunas al 40% de su capacidad instalada. Eso ya de por sí hace que ya genera un grave problema de abastecimiento. En segundo lugar, recordemos que la gasolina propiamente dicha se elabora en unas plantas que se llaman de craqueo catalítico, con la cual cuentan nuestras refinerías. Las principales. Bueno, pues resulta que las plantas de craqueo catalítico en El Palito y en Puerto La Cruz y en otras tampoco parecieran estar funcionando de acuerdo con las informaciones que uno recibe, y solamente está operando parcialmente una de las plantas de craqueo catalítico en la refinería de Amuay, donde por cierto ayer hubo un incendio. Se dice que esa planta está procesando alrededor de 40.000 litros diarios de gasolina básica, pero resulta que las necesidades del país parecen ubicarse entre 250 y 260.000. Esa gasolina básica que allí se produce, después tiene que ser tratada en plantas de aquilamiento para poder agregarle todos los componentes que le permiten subir el octanaje. Estos componentes, estos insumos, antes se producían nuestras refinerías, pero hoy en día no lo están produciendo, entonces hay que importarlos. Hay gravísimos problemas con las importaciones de esto y en general, nos dice el señor que estaba hablando hace un rato, que es que hay buques que están en el Caribe que no han podido llegar. Bueno, pues parece que hay buques en el Caribe que no han podido llegar porque no les han pagado y ya nadie quiere despachar si no le pagan anticipadamente. Es decir, no sería problemas del clima, sino de pago. No, a lo mejor también hay problemas de clima, pero parece evidente que también hay problemas de pago. PDVSA está enfrentando ahorita una grave situación. Dentro del próximo trimestre, PDVSA y el Estado tienen que pagar 3.700 millones de dólares por concepto de bonos y deudas que vencen. Bueno, pareciera que hay dificultades y entonces ¿qué está pasando? Bueno, no disponen de los dólares necesarios, así como no hay dólares para importar harina y esto está afectando a las panaderías, así como no hay dólares para poder matar materias primas en muchas industrias que hoy en día están paralizadas. Lo mismo pareciera estar ocurriendo con PDVSA. Y al mismo tiempo está la gravísima situación interna de PDVSA.
hay cosas, Ana Virginia, déjame mencionarte una, si me das un minutito. Claro, claro. Minuticos. Sí, sí. Ok. PDVSA, que era la segunda mayor empresa petrolera del mundo, de acuerdo con Petroleum Intelligence Weekly, que era la mayor empresa de cualquier tipo en la América Latina, que estaba en entre las 10 empresas más rentables del mundo de cualquier tipo, que figuraba en el número 42 entre las mayores empresas del mundo entero, de acuerdo con la revista Fortune. Hoy en día se ha venido abajo estrepitosamente. Uno de sus graves problemas es que tiene un déficit en su flujo de caja gigantesco. Tan grande es el déficit en el flujo de caja que para que la empresa siga operando, el Banco Central de Venezuela le ha tenido que prestar auxilios financieros enormes. Esa empresa que antes mantenía buena parte de Venezuela, hoy en día tiene que ser mantenida para que pueda operar. Los auxilios financieros, el PDVSA misma no los acusa, no los dice, pero cuando uno revisa las fuentes del banco, las informaciones del Banco Central de Venezuela, al revisar la parte de los componentes monetarios, agregados monetarios, hay una cifra muy indicativa. Dice que por concepto de auxilios a empresas petroleras, como yo creo que la única empresa petrolera del Estado que puede recibir auxilios es PDVSA, supongo que eso se refiere a PDVSA, pues resulta que ha recibido 4.6 billones de dólares. 4.6 billones de bolívares por concepto de auxilio financiero. Billones con B de burro. Sí. Son tantos ceros que uno no entiende, la mente no entiende qué quiere decir eso. Pero para poder entenderlo, vamos a compararlo con otras magnitudes. Eso equivale a 42 veces el monto de las reservas internacionales totales con que dispone Venezuela en el Banco Central de Venezuela. Eso es lo que le han entregado a PDVSA. Y ese dinero se incorpora vía PDVSA a la masa monetaria y representa el 88% de los bolívares que circulan en el país. Eso nos indica la magnitud de este déficit brutal que tiene PDVSA. Claro, bajo esas condiciones, ninguna empresa puede operar satisfactoriamente, de manera que nada tiene de extraño que estén bajo estas condiciones las refinerías venezolanas trabajando tanto por debajo de su capacidad. Sí, fíjese. De manera que es un problema gigantesco de muchas facetas, de muchos aspectos que están allí involucrados. Fíjese que usted está relatando todo esto y usted conoce muy bien PDVSA porque por muchos años fue su director, y leo acá en Tal Cual, en el semanario Tal Cual, en su principal titular, dicen, las primeras de la primera plana, dice, PDVSA se ha vuelto una empresa no confiable. El economista petrolero Rafael Quiroz evalúa el último informe de la estatal que no fue firmado por el auditor y comenta sobre el mercado global del crudo y el efecto de Donald Trump en los precios del petróleo. Ese es un titular, por ejemplo. Así es. Oye, por cierto, te acabo de mencionar que PDVSA que el Banco Central le ha dado 44.6 billones de bolívares de PDVSA. ¿Tú sabes cómo resolvió el Banco Central este problema? Dejó de publicar los informes de los agregados monetarios, así como dejó de publicar los informes sobre la inflación, así como dejó de publicar los informes sobre la inflación o sobre el Producto Interno Bruto. Es como vender el sofá, pues. Eso es lo que están haciendo. Ahora ajá. Perdóname, dime. No, usted, adelante, porque para eso que quisimos llamarlo, para que nos comente y nos dé toda su información, todo lo que usted maneja. Bueno, fíjate de lo que está diciendo Rafael Quiroz, ciertamente PDVSA está enfrentada a una situación muy grave. La OPEP, como todos sabemos, quiso hacer unos recortes de producción junto con unos países OPEP y no OPEP. Quizás el protagonista principal que más pidió estos recortes de producción fue Venezuela. Y finalmente tuvo éxito. Logró que se pusieran de acuerdo para rebajar en 1.8 millones de barriles diarios la producción. Con esto, voceros del gobierno decían que el precio de la cesta venezolana iba a subir por encima de los $60 el barril, o $70 incluso llegué a escuchar. Bueno, apenas rondó los $45. ¿Y qué es lo que está pasando? Que en este momento la producción petrolera se está viniendo a pique aparatosamente y los precios del petróleo pues ya empezaron a caer también. Caray. Ahora, porque doctor, el recorte de la OPEP, si bien no logró que aumentaran los precios, lo que aspiraba el gobierno sí logró que aumentasen los precios para estimular nuevamente la producción de petróleo de lutitas en los Estados Unidos.
que está aumentando vertiginosamente, está generando otra vez excedentes de oferta en el mercado y por eso los precios empiezan nuevamente a caer, tal como dice. Producción de lutita. Petróleo de lutitas. Te explico lo que es esto. Ajá. Las lutitas es un tipo de roca que hay en el subsuelo que está impregnada de petróleo entre sus poros y entre sus capas. Cuando se hace una perforación normal de un pozo petrolero, ese petróleo no es accesible. Pero con esta nueva tecnología que se llama fracking, lo que ellos hacen es producir una fractura de la roca que contiene lutitas, y al fracturarse esas rocas liberan el petróleo y el gas que contiene. Sí, con el fracking. Ahora, doctor Toro, volviendo a la realidad, a esta cola que tenemos acá, yo pasé por 3 bombas ahora, en la mañana, y las 3 tenían unas colas impresionantes. Y decía que esto se une al de la canilla, al de los pañales, a la cola del arroz y el aceite, ¿no? Venezuela en una sola cola. Exacto. Tenemos problemas, y usted dice que son problemas climáticos probablemente, pero aunado a falta de pagos de esa gasolina que se está importando. Nosotros siempre hemos importado gasolina en las proporciones en que se estaba importando en este momento, número 1. Y número 2... No, perdóname, nosotros siempre habíamos exportado gasolina. ¿Nunca se había importado gasolina? No, desde que yo tengo, desde prácticamente desde los años, desde las primeras refinerías que se instalan en Venezuela, Venezuela no importaba gasolina. Venezuela lo que ha sido siempre era un gran exportador de gasolina. Esto es inédito en nuestra historia. Fíjese. Ahora, esto la verdad es que pinta un panorama bastante complicado, porque si no hay dinero para medicamentos, no hay dinero para alimentos, pues tampoco probablemente haya dinero para mucha más gasolina. Sí, depende de qué considere el gobierno que tiene más impacto político. Prioridad. ¿No? De político, porque el resto, no, lo que ellos consideren. Por ejemplo, tiene más impacto político abastecer de gasolina a Caracas que al interior, de manera que yo creo que en Caracas tenderá a resolverse el problema más rápido que en el interior. Pero el problema es muy serio. Hay que empezar por poner a trabajar a nuestras refinerías, que están trabajando a un porcentaje muy bajo de su capacidad instalada. ¿Esto tendrá alguna relación incluso, doctor Toro, con el precio de la gasolina? Que bueno, ya hubo un aumento, pero hay algunos expertos que dicen que esto es insuficiente y bueno, probablemente tenga alguna relación por allí. Pueda venir tenga alguna razón, sí lo puede tener. Sí. Porque ciertamente al costo al precio que se vende la gasolina es difícil hacer las inversiones que se requieren. El problema es que de todas maneras no hacen las inversiones. Pareciera que es prioritario, por ejemplo, seguirle enviando 100.000 barriles diarios de petróleo a Cuba antes que resolver el problema de nuestras refinerías. Es que es prioritario, por ejemplo, disminuir los envíos de petróleo a la India, que paga en efectivo para aumentárselos a China o a Rusia para pagar compromisos viejos con esos países. O sea, es que el orden de prioridades pareciera estar completamente alterado. Mientras tanto, seguiremos viendo estas colas. ¿Usted tiene alguna información de suministro y de inventarios de las estaciones de servicio? ¿Qué podemos esperar por allí, doctor? PDVSA tenía un stock de gasolina para más o menos 15 días. En este momento, las cifras que me llegan, pero tampoco puedo constatar si son ciertas, es que apenas hay 2 días de gasolina. De manera que me imagino que tendrán que resolver de manera rápida importación de gasolina, porque no va a ser tan rápido que las refinerías empiecen a producirla nuevamente. Ahora, para importar esa gasolina, el requisito indispensable es pagarle a los tanqueros que llegan. Y tal como dijo la persona que antes estuvo hablando, no pude Eduardo Piñate. Hay tanqueros en el Caribe estacionados. Él dice que por razones climáticas, y yo oigo decir que es por razones de pago. Bien. Doctor Toro Hardy, le agradezco muchísimo, como siempre, un gusto hablar con usted. Ana Virginia, siempre a tu orden. Que esté muy bien. Y es un gusto escucharte, siempre lo hago. Que esté muy bien y mil gracias de verdad por la sintonía. José Toro Hardy, me halaga muchísimo que José Toro Hardy me diga eso, caramba. Exdirector de PDVSA, economista. Miren, cuando uno cubría economía, cuando yo cubría economía en PDVSA, uno iba a PDVSA y era una caja abierta. Usted pasaba, no había problemas para obtener declaraciones de los altos directivos. Y estoy hablando desde Luis Justi para abajo, y José Toro Hardy era uno de esos voceros
empleados sumamente calificados, obviamente, y que siempre tenía las puertas de su oficina abiertas para dar información a los medios con respecto a la primera industria del país, como nos lo refirió ahora, esa descripción que hizo de esta empresa que ahora, bueno, está en esta situación realmente crítica. Así que de verdad, pues para mí un gusto conversar con José Toro Hardy siempre. Síganlo por su cuenta de Twitter, @ToroHardy.